Capítulo 1 El día 24 del 12º mes, un soldado solitario entró a la ciudad con información de Cao Beichi, el inspector de Lonasi, que colapsó en el suelo una vez que llegó. La ciudad de Zhenguang fue sacudida. El emperador estaba tan enfadado que su dolor de cabeza comenzó a aparecer de nuevo. Reprendió severamente a los eruditos y funcionarios, y despojó a Zhao Yang de su duque. Sin embargo, Zhao Che no se benefició de este conflicto. En cambio, fue el desconocido 17º príncipe, Zhao Yi, quien tomó el mando del ejército del suroeste para frenar la rebelión en el exterior. En cuanto a Su Qiue, debido a su falta de voluntad para movilizar tropas, fue puesto bajo arresto domiciliario por el emperador para reflexionar sobre su error. Zhao Che entró al palacio varias veces para interceder por él, pero fue despedido de inmediato. Sin embargo, Chu Qiao conocía los orígenes de este conflicto. Cuando Zhao Che llegó a su casa y vio a Su Qiue, se puso furioso y lo reprendió por ser un lunático. Su Qiue se echó a reír y dijo que quería mantener con vida a más personas para que Zhao Che pudiera tener personas para gobernar una vez que hubiera ascendido al trono. Del conflicto en Lonasi, alrededor del 70%, 80% de la clase alta fue masacrada, junto con unos 80.000 civiles. Sin embargo, como describió Su Qiue, millones de personas habrían muerto de hambre si la rebelión no hubiera ocurrido. Consideró que esta compensación era digna. Sí, era digno de hecho. Con los aristócratas en el suroeste eliminados, la influencia del joven maestro Mu de Linyan se desvaneció. El rey de Ling también estuvo implicado, mientras que Zhao Yang fue despojado de su poder militar. Aunque Zhao Che no se benefició, tampoco empeoró. Solo Su Qiue fue puesto bajo arresto domiciliario, mientras salía de la escena política de Xia temporalmente. Todo parecía ir rumbo a su plan. Sin embargo, en esos pocos días, Chu Qiao recordó cómo estaba preocupado hasta el punto de que no podía dormir por la noche cuando un grupo numeroso de personas, ya fuera civiles, familias ricas o ejércitos, fueron asesinados, o cuando cualquier civil recurrió a bandidaje. Si hubiera ocurrido alguna desviación de su plan ese día, o si las tropas que había enviado en secreto no lograron estabilizar la situación, se habría producido un baño de sangre con graves consecuencias. Estaban bien, era un loco. Estaba preocupada de que él se regodeara en la desesperación, después de haberle quitado su poder, pero se las arregló para ver el lado bueno de las cosas, diciendo que finalmente tenía tiempo para pasar el año nuevo con ella. Capítulo 2 Cuando llegó la temporada de los banquetes de primavera, las residencias de los mariscales del ejército parecían frías por fuera, pero eran cálidas y buliciosas con vida por dentro. Aunque las noticias de la rebelión en el suroeste habían entrado en la capital, el estado de ánimo dentro de la capital no se había debilitado. Las calles estaban llenas de vida, las organizaciones gubernamentales organizaron espectáculos de fuegos artificiales en la Plaza de la Rosa. La risa de los niños se hizo eco detrás de las puertas de la ciudad y se dirigió a la residencia Sud junto con los vientos. Hace 3 días, Su Qiue había ordenado que la mansión fuera renovada. Grandes linternas rojas estaban colgadas sobre el techo. Las ventanas estaban decoradas con rojo. Las sirvientas prepararon varios recortes y patrones y los pegaron en las ventanas. Incluían a los dioses de la longevidad, los ciervos, las deidades inmortales, la deidad de Guanyin y los retratos que se parecen a la prosperidad. Mientras se arreglaban macetas de flores rojas y púrpuras, un aire de extravagancia permanecía en la mansión. Los sirvientes se vistieron con nuevos trajes rojos, contribuyendo a la atmósfera ya alegre. Su Qiue había retomado sus hábitos de vida hace muchos años cuando vivía en el patio Qinghan. Era un hombre de autodisciplina, sin los aires de un mocoso rico y mimado.
Ahora que tenía más tiempo en sus manos, se enfocó intensamente en recuperarse y recuperarse para recuperarse. En su tiempo libre, estudiaba y hacía jardinería, mientras que Chuquiao lo obligaba a levantarse temprano para hacer ejercicio. Mientras los dos intercambiaban punteros de artes marciales con armas como cuchillos, lanzas y palos, toda la población de sirvientes dentro de la mansión miraría en secreto. Con el tiempo, viendo que Suchioe no objetaba esto, los miraron abiertamente, incluso animándolos cuando las cosas se pusieron emocionantes. Vivieron sus días en paz como la calma antes de la tormenta. El nuevo año pasó así. Chuquiao se puso su ropa nueva. Eran rojos y brillantes, haciendo que su rostro pareciera radiante e infinitamente alegre. Suchioe estaba detrás de ella, vestido con una larga túnica verde. Él era sorprendentemente guapo. Cogió una horquilla dorada y la peinó, colocando la horquilla en su cabeza. Chuquiao se miró en el espejo, sintiéndose aturdida, no se había visto en esta luz antes. Desde joven, sintió que era cursi para una mujer vestirse con trajes coloridos. A partir de entonces, debido a muchos años de deambular, no tuvo tiempo ni energía para vestirse. Sin embargo, mientras se miraba, sintió que una sensación de calor subía por su corazón. Su rostro parecía rejuvenecido y hermoso. No pudo contener su emoción cuando las comisuras de sus labios se alzaron para formar una sonrisa. Finalmente, se dio cuenta de que su anterior disgusto por el maquillaje se debía principalmente a su estado mental. Mei Xiang la miró sonriendo alegremente. Suchioe se acercó y sonrió al espejo. ¡Qué belleza! Chuquiao estaba algo avergonzada, ya que incluso sus oídos parecían enrojecerse un poco. Ella dijo, ¿desde cuándo soy tan bonita? Deja de tonterías. Suchioe continuó sonriendo de oreja a oreja y respondió. Estaba hablando de mí mismo. Simplemente estás pensando demasiado. Chuquiao fingió estar furiosa mientras estiraba su mano para agarrarlo. Suchioe inmediatamente esquivó mientras bromeaba con Mei Xiang. Mira a tu dama, si no la elogio, estará muy enojada. Mei Xiang era todo sonrisas mientras miraba sin interrumpir. La luz del sol era cálida, y ya había sonidos de petardos que sonaban en la distancia. Esta fue la primera vez en mucho tiempo que Chuquiao había visto un año nuevo tan conmovedor. Incluso había cocinado personalmente, enseñando a los sirvientes cómo hacer albóndigas. Quiso arrastrar a Suchioe para que lo hiciera con ella, pero debido a su fuerte creencia en el patriarcado, se negó. Mientras la multitud comía juntos la cena de Año Nuevo, había una gran cantidad de faroles como decoración. Por cierto, Suchioe se comió la bola de masa única que estaba llena con una cita china, y cuando los sirvientes se reunieron para decir que su fortuna para el año venidero sería grandiosa, estaba de buen humor al repartir todo tipo de recompensas a los criados. Toda la residencia estaba llena de alabanzas y gratitud. La residencia Such estaba cerrada herméticamente, y a todos los visitantes se les negó la entrada, aparte de los hombres de Sao Che que llegaron a la medianoche con 2 ollas de vino premium. Chuquiao y Suchioe lo bebieron juntos. Chuquiao parecía estar intoxicada, apoyándose en el abrazo de Suchioe. Los criados empezaron a encender petardos. Los sonidos se podían escuchar, mientras los alrededores rebosaban de un aura auspiciosa. Chuquiao sintió como si acabara de ver la sonrisa de zorro de Lice en el cielo. Pero cuando extendió la mano para agarrarla, solo tocó el aire. Estaba realmente borracha, pero su cabeza parecía muy clara. En ese momento, parecía haber recordado repentinamente todos sus recuerdos del pasado. Recordó a Xiao Xi, Mao Er, Ming Rui, Li Yang, sus camaradas en el departamento de inteligencia militar y su anciano abuelo.
De repente recordó su dolor y trabajo duro todos esos años. Había recordado vívidamente cómo había estado caminando en el hilo entre la frontera de la vida y la muerte cuando el señor Wu, Lady Yu Guangwan y tantas caras de otras personas surgieron en su mente. También pensó en Li Zei y Yan Sun. La felicidad había llegado tan repentinamente que todavía sentía que todo era un sueño. Ella empujó su cabeza en el pecho de Su Chioe con su olor llenando sus fosas nasales. Sus ojos estaban ligeramente húmedos cuando levantó la cabeza y miró su hermoso rostro, y con sus ojos cristalinos, dijo: Su Chioe, te amo. Su Chioe se sorprendió cuando la miró. Estaban rodeados de sirvientes, y su voz era tan fuerte y audible incluso sobre el sonido de los petardos. La gente que la rodeaba la miró en shock, pero a ella no le importaron sus miradas y simplemente dijo en voz alta otra vez: Su Chioe, me he enamorado de ti. El olor a incienso pasaba. La gente se reía en voz baja. Los sonidos de las bromas de Jining y Pingan se podían escuchar desde lejos. La cara de Chu Qiao estaba roja como la remolacha cuando sus ojos lo miraron fijamente. Era como si hubiera retrocedido el tiempo y regresado a su yo de 17 o 18 años. Ella le sonrió, con la felicidad escrita en su rostro. Con un zumbido, el viento sopló por sus oídos, ya que de repente fue llevada por alguien. Luego, a la vista de todos, Su Chioe dejó la comida que acababa de comenzar a comer, antes de volver al dormitorio. Las sábanas eran nuevas y frescas, todas rojas, con capas de seda y bordados de todo tipo de personajes míticos, exudando una sensación de calidez y dulzura. Sus ojos estaban completamente negros con un tinte de lujuria ardiente. Con un rápido movimiento, él se sacudió el cuello, mientras la miraba fijamente. Con una voz ligeramente ronca, dijo: Pequeña, nunca te volveré a dar alcohol. Dicho eso, le besó la frente con toda su fuerza. Su aliento era apresurado y cálido, como una llama ardiente. Donde quiera que tocaba, parecía arder con una sensación de hormigueo. Ella sonrió mientras le abrazaba la cintura a cambio. Con las cortinas cubriéndoles, aún podían oír los sonidos de las personas que charlaban afuera, con olas y risas. En la vida, hubo demasiados cambios, y uno nunca podría saber cuándo vendría una tormenta, y si la ola entrante giraría todo al revés o no. Todas esas emociones dolorosamente reprimidas y las palabras ocultas finalmente encontraron un lugar para salir. Nada es seguro, y lo único que uno podría hacer era atesorar lo que uno tenía actualmente. Cubierta por las capas de seda y cortinas, ella se tumbó en las capas de sábanas en su cuerpo. El sudor cubrió su cuerpo cuando se llenó de una sensación de fatiga satisfecha. Se apoyó en su cuerpo y miró por la ventana. A través de la capa de la ventana de papel casi podía ver los fuegos artificiales en el cielo distante, iluminando la tierra. No importaba lo que pasara en el futuro, ella ya no tendría miedo. Capítulo 3. Después del banquete para el nuevo año, la debilidad del imperio Xia parecía obvia. Había innumerables refugiados a lo largo de la región de Lonaxi. Al caminar por las carreteras principales, se podía ver a la gente vendiendo a sus hijos como esclavos para alimentarse. A pesar de que la corte ya había ordenado ayuda en caso de desastre e hizo todo lo posible por sacar dinero para ayudar a esos refugiados, el imperio Xia no logró revertir la situación en su estado debilitado causado por la guerra. En pocos años, la guerra ya había debilitado este imperio glorioso en la pobreza. Yan Bei no estaba en una mejor posición. Antes de la nieve masiva en la región de Lonaxi, Yan Bei ya se había hundido en una catástrofe masiva. Las tormentas de nieve impactaron particularmente en el área de la ciudad de Lan, ya que los civiles murieron de hambre. Por un momento, parecía que Yan Bei estaba en un lugar peligroso.
Sin embargo, justo cuando los oficiales de Xia celebraban la desgracia de su enemigo, Yan Bei había movilizado secretamente a 100.000 soldados y cruzó las tierras altas del Ane, y después de escalar el pico Mulang que tenía más de 6.000 metros de altura, lograron pasar por alto el paso Tanggu y profundizar en el territorio Tang. Se las arreglaron para arrebatar más de 1.000 toneladas de arroz. Toda la operación tomó solo 4 días, y cuando estas noticias se transmitieron de nuevo a Tangying, el ejército de Yan Bei ya había regresado al paso Longyin y ya había chocado con el ejército de Xia unas cuantas veces. Después de este incidente, fue como una gota de agua que cae en una olla de aceite hirviendo, haciendo estallar enormes olas en todo el continente. Los imperios Xia y Tang estaban envueltos en rabia, pero no podían hacer nada con respecto a Yan Sun. A pesar de que los historiadores de Xia regañaron a Yan Bei por sus actos de robo, y los estudiosos Tang insultaron a todos los ancestros de Yan Sun, todos fueron en última instancia una charla. Después de todo, eso era todo lo que podían hacer. El paso Longyin era firme y constante, y las fuerzas de Yan Bei eran fuertes y feroces. El hecho de que el ejército de Yan Bei aún permaneciera detrás de sus muros era algo que merecía ser celebrado por los imperios Tang y Xia. Al escuchar esto, Chu Qiao no pudo evitar sonreír. ¿Quién podría igualar el apetito de Yan Sun por el riesgo? Su Xiue todavía parecía que no estaba preocupado en absoluto, ya que ignoró completamente cómo el tribunal dictaba que debían comenzar otra ofensiva. Todos sabían cómo el imperio Xia estaba en un estado en el que apenas podía sostenerse por sí mismo. La lucha por el trono entre los varios herederos acababa de comenzar a alcanzar un clímax. ¿Quién tendría tiempo para continuar una ofensiva a los enemigos externos? Si Su Qiao realmente comenzara a forzar una invasión, tal vez sería cuando estos astutos funcionarios comenzaran a llorar por un cambio en la decisión. Cuando escuchó esa noticia, se sorprendió un poco. No esperaba que Yan Sun hiciera eso. De hecho, no era solo él. Tal vez en todo el continente de Meng Occidental, nadie pensaría en él. Después de todo, había apostado a todo Yan Bei para atraer al ejército de Xia a Yan Bei mientras invadía el imperio Xia. Poco después, para eliminar a los disidentes, había aniquilado completamente el gremio de Datong que lo había ayudado a tomar el poder. Incluso su propio maestro fue asesinado. En cuanto a una persona así, tal vez nadie pensaría que correría un riesgo semejante para los civiles de Yan Bei. Incluso Chu Qiao no había pensado en los detalles de esto. Afortunadamente, el general que supervisó el paso Tanggu era un hijastro del rey de Yingan. Aunque después de que el rey de Yingan había sido aplastado, había desertado rápidamente del imperio Tang, mantenido el mando de las tropas y protegido el paso Tanggu, los lugares más importantes del territorio Tang. Incluso entonces, era difícil para el tribunal confiar plenamente en él. Como tal, no fue exactamente una gran pérdida para el imperio Tang. En cuanto a la pérdida de toda esa comida, las cejas de Chu Qiao comenzaron a fruncirse. Una vez más le recordaron los lugares en los que había vivido durante tanto tiempo, las tierras altas de Sangshen, las montañas Wiwi y esos civiles ingenuos y serviciales. Yan Sun se volvió más y más hábil en el arte de la guerra. Pudo ocultar las huellas de su ejército por miles de millas, actuando con rapidez sin avisar a nadie. Con eso, fue capaz de emboscar y lograr su objetivo en un intento. Con buen juicio y un valor excepcional, sería fácilmente considerado como uno de los generales más talentosos de este mundo. Mientras existiera, al imperio Xia le resultaría imposible violar el paso Longyin. Incluso si Shao Che saliera personalmente, hubiera sido imposible. Shao Che podría ser capaz de vencer a Yan Sun en términos de estrategia, mano de obra, información, armas y suministros.
Pero cuando se trataba de lo feroz y despiadado que podía ser, Jansun siempre tomaría la delantera. La parte temible de Jansun fue principalmente acerca de cómo podía hacer uso de cualquier cosa a su alrededor para ayudarlo en la victoria. No solo eso, sino que su capacidad para leer los corazones de otras personas ya había alcanzado nuevas alturas. En este mundo, tal vez la única persona que aún sea capaz de enfrentarse con él sea Tsuchiyoe. Jansun tenía la ventaja de ser despiadado, mientras que Tsuchiyoe tenía la ventaja de ser enigmático. Si los dos pudieran encontrarse en un campo de batalla y luchar con todas sus fuerzas, sin duda se registraría como una batalla de leyenda. Chuquiao negó ligeramente con la cabeza. A pesar de que se había enfermado y cansado de ese tipo de vida, cuando descansaba, todavía empezaba a pensar en esos asuntos. Compararía sus pensamientos con la información que había recibido, y lentamente descubriría la imagen más grande. Después de lo cual comenzaría a contemplar el siguiente paso, ya que calculó y consideró los siguientes pasos a seguir. Era como una maestra de ajedrez que adoraba absolutamente el tablero, e incluso si dejaba de jugar al ajedrez, todavía inventaría todo tipo de situaciones en su mente. Solo que esta era la única vez que no sabía de qué lado estaba alentando. Incluso si ella y Jansun fueran enemigos, esperaba que él no fuera derrotado. Como tal, después del ataque furtivo en el paso Tangu, incluso había sentido una ligera sensación de euforia, totalmente impropia de su posición como reina de Seoul y del Imperio Tang. A eso, ella sonrió en burla de sí misma. Parecía que incluso para sí misma, sería imposible eliminar por completo todas sus emociones. En el río del tiempo, todo lo que quedaba de él era una silueta borrosa y un par de ojos negros audaces, junto con un par de manos contundentes. Al final, ¿quién estaba realmente en deuda con quién? ¿Sería realmente posible devolver claramente todos los favores? A pesar de que era imposible luchar juntos, tampoco era necesario que los dos lucharan hasta el amargo final. Por otra parte, a pesar del hecho de que Yanbei había podido evitar temporalmente la muerte por el desastre invernal debido a la comida que habían arrebatado del Imperio Tang, Yanbei todavía estaba en un lugar horrible. No hubo grandes conflictos en las fronteras este año nuevo. Independientemente de Yanbei o el Imperio Xia, el avance de los militares se había detenido por este invierno nevado. Más asterisco más asterisco más. El 1 de marzo, el emperador Xia otorgó formalmente la región del norte de Ua Shaoche como su propio territorio. Aunque a estas alturas Shaoche ya era el líder de facto de las regiones del norte, antes de esto nunca se le habían dado formalmente los títulos. El hecho de que el emperador Xia hubiera elegido tal momento para otorgarle autoridad sobre las personas de Wu que no habían sufrido pérdidas durante el invierno era algo que toda la corte dedicó mucho tiempo a contemplar. El 7 de marzo, el gran mariscal Tsuchiyoe finalmente regresó de su reflexión en casa y fue al Consejo de Grandes Ancianos. El 17º príncipe también había indicado su actitud amistosa a Shaoche. Para ese momento, el estado de Shaoche aumentó repentinamente. Por otro lado, Shao Yang había afirmado que estaba enfermo y que no había comparecido ante el tribunal durante 2 días enteros. Sin embargo, la noticia que vino de Yanbei incitó la preocupación de Chuquiao. En realidad, el contenido de ese mensaje no era mucho. Era simplemente que Jansun estaba dispuesto a reanudar el comercio con el Imperio Xia, a intercambiar caballos y hierro por la comida, el té, la sal y la seda del Imperio Xia. El tribunal de Xia se rió de este asunto de manera casual, ya que los funcionarios pensaron que la pobreza lo había vuelto loco a Yanbei para ofrecer realmente llevar a cabo el comercio con Xia. Aunque a Xia le faltaban caballos de guerra e hierro, todavía podían comerciar con Tang y Song. En cuanto a Yanbei,
mientras Tang cerrara sus rutas comerciales, solo podían recurrir a Xia en busca de ayuda. Xia naturalmente ignoraría a Yan Bei con respecto a asuntos de esta naturaleza. En cambio, la Organización Central de Vigilancia de Xia y el jefe de la Secretaría se unieron por primera vez, redactando un largo ensayo para burlarse de las acciones de Yan Bei. Este asunto fue considerado como insignificante para ambos imperios, pero evidentemente destacó el gradual descenso de Yan Bei hacia la pobreza. Aunque Xia no estaba en mejores condiciones, la moral de sus funcionarios se vio impulsada al ver a su enemigo luchando junto a ellos. Comenzaron a defender verbalmente la idea de eliminar a Yan Bei como si se hubiera convertido en una tarea fácil. Incluso algunos familiares de la familia real, estacionados fuera de la capital, escribieron a Su Xiue, solicitando que invadiera Yan Bei de inmediato, para eliminar a todos los mendigos allí. Su Xiue miró fríamente en la corte, a los funcionarios cuyas emociones habían sido agitadas. Pensó para sí mismo que las tácticas de Yan Sun no son inteligentes, pero aborda su problema directamente. Él ha logrado desestabilizar a toda la corte con solo unas pocas oraciones. Cuando pronunció estas palabras, Chu Qiao se sintió inquieta. Su Xiue tuvo un proceso de pensamiento que se extendió más profundo en comparación con una persona normal. Sabía que Yan Sun pretendía ser vulnerable para atraer al ejército de Xia hacia él. Ella había vivido con Yan Sun durante muchos años y lo conocía bien. Dado su carácter, incluso si luchó hasta la muerte, no era propio de él hacer esto. ¿Valió realmente la pena este sacrificio para que perturbara al enemigo? Capítulo 4. Cuando llegó la primavera, las flores comenzaron a florecer. Sin embargo, los vientos fríos se negaron a disiparse. Cuando uno abría sus ventanas, todavía se podían ver los carámbanos. Este invierno pareció durar más de lo habitual. Sin embargo, Chu Qiao subconscientemente sabía que algunas cosas no estaban muy lejos de suceder. Su Xiue había estado ausente en un viaje de negocios a la ciudad de Ye durante medio mes. Hace 3 días, Chu Qiao recibió la noticia de que había surgido un conflicto fuera del paso Yanmin. Sin embargo, fue solo un ejército de unos 30 soldados borrachos quienes se aventuraron a las puertas del paso Longyin, dejando escapar una ráfaga de flechas. Como resultado, un soldado del ejército de Yan Bei perdió la vida, mientras que otros 3 resultaron heridos. A pesar de esto, Yan Bei no tomó represalias. Pasaron 10 días antes de que la noticia llegara a la ciudad de Zhenguan. En el papel que contenía el mensaje, el general de la frontera solicitó al tribunal que enviara tropas hacia Yan Bei, alegando que Yan Bei carecía de mano de obra y sufría una hambruna. Sus recursos militares se habían agotado, mientras que los conflictos estallaron internamente. Además, continuó diciendo que la noticia era confiable y que este era el mejor momento para comenzar otro conflicto en el norte. Una vez que se perdió la oportunidad, sería difícil invadir de nuevo Yan Bei. Incluso antes de este mensaje, hubo ruidos dentro de la corte para invadir Yan Bei. Este mensaje solo sirvió para agregar combustible al fuego, agitando las intenciones de Xia de comenzar otra guerra. Desde la corte hasta los civiles, la pasión de todos se encendió. Los lieges de Xia eran de fuera del paso, eran una raza a la que le gustaba pelearse. En este momento, bajo la instigación de otra parte, se entusiasmaron aún más con la idea de otro conflicto. Al caer la noche, los sonidos de cuchillos afilados se podían escuchar en toda la ciudad. Funcionarios de la Organización Central de Vigilancia instalaron puestos en la Plaza de la Rosa para reclutar en el ejército. Una larga lista de nombres estaban garabateados en el tablón de anuncios y colgados delante de la Plaza de la Rosa, y cada persona había hecho un juramento de sangre antes de eso. A pesar de la pasión del público por ir a la guerra,
El Palacio Zhengying retrasó la emisión del decreto oficial. Las dolencias del emperador habían resurgido, ya que no había estado en la corte durante 7 u 8 días. Bajo la instigación deliberada del clan de ancianos, comenzaron los preparativos previos al conflicto para los civiles. Incluso los ejércitos autoformados de varios territorios comenzaron a congregarse en la capital con sus espadas en sus manos. Chu Qiao escribió a Su Xiue 4 veces, pero antes de que recibiera una